La voz de todos. No hay que acercarse, no hay que hacer... No, sí, hola. No me hablen acá bajito. No, Eso sí, obviamente. Estamos en el aire, pero mira qué bien. Bueno, estábamos precisamente en una charla con estos jóvenes, noveles, abogados, abogados en acción son todos ellos, aunque ahora los vemos todos quietitos, seguramente son de mucha actividad diaria. Bueno, lo que comienza ahora se llama Café Jurídico, un programa que es producción precisamente de ellos y que van a abordar diversos temas, más que nada relacionados con la actividad propia de lo judicial, de lo jurídico, pero en el programa de hoy, que es el primero, la presentación, va a estar muy relacionado con algo que todos debemos empezar a utilizar, aprender y demás, porque si no dentro de poco seremos analfabetos, me parece, y es la inteligencia artificial, en este caso aplicada al mundo del derecho. Señores, el programa es todo de ustedes, nos vemos en un ratito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar principalmente sobre la inteligencia artificial, su aplicabilidad al derecho y, en principio, tratar de proponer la pregunta que abarca en gran medida a todo lo que lleve a la inteligencia artificial. Es, ¿nos va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial o no? ¿Qué es lo que va a terminar pasando? En respuesta corta es, depende, medio que es común a todo, tal vez. Claro, porque depende en gran medida de cómo lo usemos, eso es lo principal. Pero para saber qué es lo que puede llegar a venir o qué es lo que puede llegar a pasar, más o menos tenemos que entender qué es de lo que estamos hablando. O sea, a qué es inteligencia artificial cuando nos referimos a ella. Muchos creen que es un robot. Tendríamos que sacarle esa duda. ¿Es un robot que nos viene a reemplazar? En algunas palabras, no tan así, pero algo hay de eso. ¿Por qué? Porque no es un ser que piensa, eso es claro y definitivo, no es alguien que piensa. En términos simples es algo más cercano a un predictor de palabras. Es como cuando está el autocompletar en un mail o en WhatsApp, donde básicamente lo que hace es hacer una cantidad de cálculos inimaginables en términos humanos para predecir qué es lo que puede llegar a acompañar. Dentro de esa amalgama de razonamientos que hace, de las cuales muchas veces no entendemos cómo llega la respuesta que llega, termina dando una respuesta que se asemeja en algún punto a lo que podría llegar a ser inteligencia o una especie de razonamiento. Pero esto no hace para nada que en realidad esté pensando. Eso en esos términos no ocurre. ¿A qué va con esto? ¿O qué es lo que puede llegar a pasar? Es si sirve o si no sirve. Como servir, sirve perfectamente. La gran cuestión es qué pasa con ese servir. ¿Por qué? Porque en gran medida nos estamos acercando a una automatización de tareas. Dentro de esa automatización de tareas, lo que encontramos es un reemplazo. Así como, por ejemplo, antes había alguien que iba y prendía velas y de repente eso fue reemplazado por apretar un botón y que la luz se encienda. Bueno, esa pérdida de realización de tareas lleva a un deterioro normal y natural por una cuestión de eficientización del humano, donde no gasta energía donde no necesita. Entonces, hay que pensar qué es lo que esta herramienta está generando y qué es lo que está automatizando. Ahí te hago una pregunta, ¿no? En base a todo esto que vos estás hablando. Si nosotros hoy en día con todo lo que sabe la sociedad en común, lo que tenemos nosotros que no nos especificamos como vos en IA, ¿qué es en realidad lo que más se malinterpreta hablando desde el ámbito jurídico respecto a la IA? Creo que lo que más se malinterpreta es una idea de reemplazo, de que va a reemplazar tanto lo que es la profesión como incluso la justicia misma. Que ahí ya llega un término más filosófico, si se quiere, entender, bueno, ¿va a reemplazar tareas? Por supuesto va a reemplazar tareas. Ahora, ¿qué tareas? Ahí está la cuestión. Claro, porque por ahí hoy en día tenemos un estudiante de Derecho, ¿no?, que está estudiando la carrera y dice, ¿para qué voy a estudiar 5 años una carrera si la IA va a terminar haciendo un juicio escrito todo y mi trabajo va a ser completamente obsoleto? Entonces, ¿qué le responderíamos hoy en día a un estudiante de Derecho que te dice la IA va a terminar reemplazándonos a todos, no vale la pena? Es que tiene un punto
Depende. ¿Por qué? Porque hay que entender que un abogado, una profesión, un abogado, un arquitecto, cualquier persona que se desarrolle en un ámbito profesional, es mucho más que... ¿Qué es un abogado? Es mucho más que la suma de las partes. Entonces hay tareas, micro tareas, que va a ir reemplazando por una cuestión natural. Entonces, la redacción, obviamente, un abogado redacta, un abogado resume, un abogado plantea estrategias, un abogado lleva adelante un juicio, argumenta, contraargumenta. Ahora, ¿todo eso es lo que es un abogado? Pero entonces, en contexto con lo como venías vos comentando, podríamos decir que los nuevos nobles, los nuevos abogados, tienen que capacitarse en edad para no quedarse obsoletos, para estar a la altura de las condiciones que se van a venir de ahora en adelante. Ahora ya un juicio puede, un común denominador, decir, si yo no manejo la IA, en cualquier momento no voy a poder llevar un litigio adelante. Pasa que esta automatización genera un boom en lo que es productividad. En ese sentido es brutal la cantidad de pasos que va a eficientizar y va a resolver mucho más rápido. Entonces, ¿va a ser necesario resumir todo un fallo, leer todo un fallo para poder encontrar lo importante? Bueno, tal vez no. A su vez, va a haber un gran diferencial entre quien lo haga y quien no. ¿Por qué? Porque si hay algo que la inteligencia artificial, como herramienta, como cualquier herramienta, no puede reemplazar, al menos hoy, 7 de febrero, es 6 de febrero, es marzo. Estamos en marzo. Sigo de vacaciones, perdón. Es el contexto, justamente eso. Ese es el gran diferencial en este tipo de herramientas. Creer que el derecho es una cuestión algorítmica, aritmética, de que bueno, la ley dice entonces se aplica eso, es ilusorio y es en algún punto tal vez no entender o no estar muy empapado de qué es lo que en realidad, cómo funciona en algún punto. Es muy interesante todo lo que decís, aparte para sumar algo chico respecto a lo que decís, como que hay funciones que la va a reemplazar, obvio. Pero bueno, cuando estuvo la revolución industrial, la máquina a vapor también reemplazó un montón de funciones que hacían las personas, los humanos, ¿no? Y mejoró la calidad de vida. Bueno, en un primer momento no, por las largas jornadas de trabajo, pero después de cierto momento que se acomodó todas esas cuestiones, fue para mejor. O sea, ¿por qué? Porque justamente reemplaza un montón de tareas que hace el humano a través de, en ese caso, la máquina, y ahora la tecnología nos aporta un montón de cuestiones que son súper enriquecedoras para la tarea diaria, ¿no? Ahora, cuando hablamos de inteligencia, creo que un poco sale un poco también del diario que vos tenés, o sea, en cuanto a, ¿es realmente inteligencia o más bien es una movida más marketinera global respecto al uso de la palabra inteligencia? O sea, ¿qué significa que sea inteligencia? ¿Es inteligencia? Es que justamente ahí te llevan necesariamente a un planteo filosófico. ¿Qué es la inteligencia? Aparte es inteligencia artificial. Claro. ¿Qué significa? Exactamente. Entonces, si no tenemos definido bien, o en términos concretos, qué es la inteligencia, qué es alguien inteligente. Un perro es inteligente, un mono es inteligente, es más inteligente que un delfín. Cuando no se está saldada esa cuestión, porque ya vas a un terreno que es más resbaloso para nosotros, ahí es donde hay que entenderlo como las funciones que realiza. Y la arquitectura que tiene esta herramienta es justamente más cercano a un predictor. Solamente predice. Según predice en función de, por ejemplo, si yo te digo hola, probablemente siga como estás. Uno lo puede llegar a ver que puede llegar a seguir con cómo estás, según el contexto, según el tiempo, según la relación que pueda llegar a tener o no. La inteligencia artificial lo que hace es eso, predice. Bueno, en grandes términos, bueno, hay un gran porcentaje de que después de esto siga esto, pero en una gran sumatoria de números, donde según la cantidad de información que tenga cargada va a ser los razonamientos que pueda llegar a realizar para poder entregar ese resultado. Ocurre que es extremadamente convincente. Entonces, parece que piensa, pero en realidad no piensa, es más como una calculadora en algún punto. Y hay que necesariamente tal vez entenderla así, porque es lo que es en el hoy. No estamos cerca de lo que es una inteligencia artificial general, que ya tenga un entendimiento propio y razone por sí. Es un predictor de palabras hiper eficiente, que está reemplazando un montón de actividades que antes el humano lo tenía como actividad cognitiva necesaria,
O sea, uno tenía que leer para poder dar un resumen. Bueno, ¿qué pasa si ya no es necesario leer para dar un resumen y saber de lo que estamos hablando? Ahí está donde la actividad profesional en serio, ahí es donde va a terminar jugando, porque es entender ese contexto. De hecho, hoy en día hubieron muchas sanciones a colegas, incluso supuestamente del sur del país, que también justamente utilizar la inteligencia artificial como no se debe, citaron fallos inexistentes, doctrina de dudosa procedencia también. Entonces, tiene que ser una herramienta, sí, obvio, pero un poco como decís vos, ¿no? O sea, tiene que ser más bien utilizada para los fines que vos querés, pero como un complemento, no como algo principal. Hay que usarlo como con algo criterio. accesorio en la medida que sirva para... Exactamente. Y respecto a esto que decís vos sobre cómo se aplica en el día a día en nuestra profesión, una pregunta por ahí que ahora se me viene a mí a la mente es, todos nosotros, si bien somos noveles, nos recibimos todos en época en donde el ChatGPT no existía. O sea, yo me recibí en 2022 y el ChatGPT no estaba. Entonces digo, hoy en día las facultades siguen con el mismo criterio como nos recibimos nosotros en el 2022 o cuando no cambió en nada, no lo están adecuando a lo que hacía. Ahora, yo digo, las facultades, ¿no? Las instituciones, están formando abogados para un terreno que ya está obsoleto porque quedó atrás por la IA, o sea, estamos formando abogados para un mundo que ya cambió completamente, o todavía no. Es que eso en gran medida lleva a una cuestión casi resultadista de qué es lo que va a pasar más adelante, y la verdad es que hoy no tenemos esa certeza. Desde un punto de vista personal, yo creo que todo lo que pueda llegar a plantear de hay que meter inteligencia artificial y ChatGPT y NotebookLM dentro de las aulas, yo estoy en contra, porque justamente vos vas a la universidad a obtener herramientas. O sea, si de repente te da una herramienta que te resuelve todo, te está quitando lo que tal vez nosotros, por una cuestión de tiempo, tuvimos, de tener que ir y leer un fallo y poder hablar con un juez y que te diga esto se hace así, pienso esto, y fiscales que te expliquen, llegamos la situación de cierta manera por cierto tipo de razonamiento, y si eso se lo quita a personas que se están incursionando en la profesión, yo creo que es riesgoso en ese sentido. Es riesgoso en que no van a tener lo que yo considero que es más importante, que es el criterio. Yo creo, y aporto a lo tuyo, que inevitablemente las instituciones tuvieron que ayornarse a estas nuevas tecnologías. Para ellos es totalmente nuevo y están incursionando recién ahora. Y tengo conocimiento que se han implementado distintos cursos de IA dentro de la carrera, como opcionales. Claro. Entonces, no sé qué están enseñando GPT, o lógicamente no lo creo, no lo considero, porque sería darle herramientas, como decís vos, para que las personas dejen de leer o dejen de interiorizarse. Pero todo esto me hizo acordar a una película que, voy a spoilearla, espero que nadie la quiera ver, que se llama Mercy, que justamente habla de la IA como juez. Y por el Instagram, cuando lo publicamos, una de las personas nos preguntó exactamente por eso, que había visto esta película y que le llamó la atención si podía ser que una IA fuera un juez en donde a través de los algoritmos y la facilidad que tiene de unir esos algoritmos, podían llegar a tener una sentencia firme. Eso es Y lógica y dentro de todo. Es que, de nuevo, hay que entenderlo. Hay que entender en algún punto cuál es la estructura y cómo es que funciona en algún punto. Porque podría tener una respuesta cercana a la lógica o lo esperable en algún punto. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Porque va a tener una cierta cantidad de jurisprudencia, va a tener cargada una cierta cantidad de argumentos, una cierta cantidad de normas y va a dar una respuesta. Ahora, ¿es así como funciona verdaderamente la justicia? Lo voy hablando en términos casi ideológicos. ¿Cómo funciona? Nosotros... No funciona así en la película, ¿eh? En la película se necesitó la capacidad y el profesionalismo de él, en este caso el letrado que estaba llevando adelante, porque para el caso particular la IA no estuvo aplicando. Pero que justamente la cuestión está ahí. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial funciona mediante una gran base de datos, tiene mucha cantidad de información cargada, hace razonamientos y devuelve una respuesta. Pero la información está cargada atrás. Nosotros vivimos en el hoy pensando mañana.
Entonces, tal vez hasta un cierto momento de la historia estaba penalizada cierto tipo de actividad y después la misma sociedad tiene nuevas demandas, cambia la historia. Claro. Entonces, las propias demandas te llevan hacia adelante, que es la actualización que tal vez un abogado, un juez, un fiscal va viendo, bueno, cuál es el termómetro social y cuáles los propios legisladores, incluso las leyes, se van actualizando. Esa actualización constante, que es la propia vida, al menos en el hoy, no podría estar replicada. Nos levantamos con una norma y nos vamos a acostar con otra. Podemos decir entonces también de que la respuesta que nosotros obtenemos de la IA depende de los prompts, es decir, de la formulación que se le hace. Exactamente. Depende tanto de qué es la base de datos que tenga cargada, de la estructura interna del propio algoritmo, algo no menor, de cuál es la ideología y cuál es el pensamiento de la empresa que lleva adelante. Estos son procesos extremadamente costosos que llevan un nivel de inversión muy amplio, necesitan una gran cantidad de herramientas para poder funcionar, para poder mantenerse, y eso tiene una ideología. No es lo mismo que le preguntes, no es la misma respuesta. Si vos le preguntas a ChatGPT, a Gemini, a Grok, el mismo prompt va a dar respuestas distintas. Es más, incluso si le preguntas a ChatGPT 3 veces lo mismo, va a dar 3 respuestas distintas. Entonces, creer que hay una neutralidad total es en algún punto ilusorio, porque justamente depende de la base de datos, de cuál es la empresa, del razonamiento que haga en ese momento, según el prompt, e incluso lo que estamos viendo ahora, que depende del historial que vos tengas con la herramienta. Entonces podemos asegurar de que la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento del ser humano, sino que nos obliga a pensar de forma distinta. Exactamente. Es una herramienta para poder agilizar varias líneas de pensamiento, porque si uno dice, bueno, ¿de qué va a ir esta charla? Dame 15 ideas, te las va a dar. Claro. Y te las va a dar a una velocidad asombrosa y después, bueno, ahí dependerá de tu criterio, bueno, qué es lo que conviene y qué es lo que no. El tema está bien todo lo que sí ahora, volviendo un poco a lo que estamos hablando un poquito antes con el tema de la película y demás. O sea, lo que pasa, siento que pasa mucho hoy en día en la profesión es que el ciudadano común, el ciudadano de aquí, desconfía mucho de la uno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene lo que sea, me cobra mucho, me cobra poco, no sé, siento que me mintió, lo que sea. O sea, hay mucho, digamos, descrédito con nosotros y también del lado de la justicia, ¿no? Por diversos motivos, por el ejercicio día a día que uno lo va viendo. Ahora bien, la inteligencia artificial, digamos, poniéndolo en estos términos, puede generar un mayor nivel de democratización de la justicia, o sea, que el ciudadano común pueda entender respecto a eso cómo funciona la justicia, o va a generar una brecha aún mayor de la que ya tenemos. O sea, ¿qué puede pasar con eso? Eso en gran medida está... Yo no lo veo en absoluto. Eso, no lo veo en absoluto porque el propio algoritmo termina funcionando como una suerte de caja negra. No sabemos qué razonamiento hace. Hubo avances interesantes en ese sentido de ver, bueno, cuál fue el razonamiento, qué cadena de pensamiento terminó desarrollando y trajo a esta respuesta. Pero en gran medida no lo sabemos. Entonces, uno puede tener cierta credibilidad en la justicia o no, en el juez o no, pero de mínima sabe que está tratando con un humano, que tendrá una línea de pensamiento o una forma de llevar adelante ciertas situaciones, pero esto funciona como una caja neutra, es como una caja negra, no es neutro en lo absoluto. Y bajo ningún punto de vista podemos entender qué razonamiento hizo. Un juez tiene que fundar por qué dijo lo que dijo. Después habría que ver la fundamentación del juez, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si es todo algo automático que copia-pega, porque es una situación vemos qué tan eficiente o ineficiente es el sistema si se da cuenta justamente que un juez usa inteligencia artificial y si no falla que no existe. Exactamente. Ya lo que ha pasado, bueno, por suerte se pudo rever esta situación y bueno, el juez eventualmente fue sancionado y demás. En ese caso, pero... Lamentablemente nos desacreditó un montón a nivel de lo que vos estabas diciendo, si somos necesarios o no todavía los abogados en esta era tecnológica. Un juez no controló, porque digamos, no controló, es como lo que decía Federico, la IA puede tirarte cosas muy interesantes y puede
enriquecer tu labor como profesional, pero vos tenés que cortar lo tuyo. Creo que eso no nos va a venir a reemplazar, sino que lo que nos va a venir es a desafiar a que crezcamos, a que no nos ayornemos. Es que la gran diferencia, el gran diferencial va a estar en quién puede utilizar la herramienta con criterio, porque de nuevo, va a poder automatizar muchas tareas repetitivas. Todo lo que sea tarea repetitiva va a tender a desaparecer. Pero yo creo que el criterio tanto de los profesionales que estén llevando adelante el hecho al día de hoy al menos es irreemplazable. Yo creo que esta pregunta no es tanto para vos, me parece que es más para el doctor que se dedica al área laboral, porque nos dicen sí, las plataformas, ¿sí? Las apps de delivery, para no citar a una en particular, pero bueno, delivery o de transporte de pasajeros, son los que antecedieron a la guía. Y cómo se pueden llegar a tomar a esos trabajadores. Me parece que es más del área de trabajo y no de la guía. Sí, un poco hace tratamiento justamente de la reforma que tuvimos ahora laboral, que de hecho los excluye justamente dentro de la ley de contrato de trabajo. Está bien, está mal. La realidad es que lo que hace, en este caso el Poder Ejecutivo, es evidenciar un problema, porque la realidad, se viene hablando de Uber, vino al país hace más o menos casi 10 años, y las otras plataformas más o menos 7, 8, 6 años. Y justamente, cuando yo cursaba hace 5 años más o menos, justamente estaba el debate de esa cuestión. ¿Son trabajadores? ¿No son trabajadores? La ley de contrato de trabajo se encuadra, se enmarca dentro de esta relación. ¿Es una alocación de servicios? ¿Es una relación laboral? No estaba claro, dependía de la jurisprudencia. Y dependía justamente de qué interpretación hacía un juez, en base, por supuesto, a, el razonamiento lógico que iba haciendo el abogado. Y, por supuesto, la prueba, o sea, de por qué sostenía justamente que era una relación laboral. Hubieron fallos de todo tipo, por supuesto, ¿no? Por eso, me parece que en este caso, lo que hace el gobierno es razonable, en tanto en cuanto dice, bueno, lo excluimos de la ley de contrato de trabajo a este sector de trabajadores, pero le hacemos justamente una ley, una normativa aparte, que no estén incluidos, no estén englobados dentro de una relación laboral, sino que son personas que quieren trabajar o prestar servicios de otra forma, no de la forma tradicional, no yendo a trabajar de tal horario a tal horario, digamos, cumpliendo un sueldo mensualizado, o sea, quieren trabajar por productividad, en la medida que yo quiera, en la medida que yo pueda, trabajo tantas horas hoy, tantas horas mañana. Entonces, en ese sentido lo veo, digamos, que se trata de amoldar que ciertas actividades, ciertos sectores de la economía, en este caso son las plataformas de servicios, justamente un mundo que cambia día a día constantemente, y la verdad, nosotros como abogados nos vamos a quedar muy atrás por todos los cambios que estamos viendo. Es que justamente eso depende de qué postura pueda llegar a tomar. O por ejemplo, si yo lo analizo, entiendo la postura de bueno, no genera una reglamentación frente a algo que es, en términos de los propios trabajadores, flexible. Una de las grandes ganancias que tiene es tipo, che, yo tengo que trabajar, tengo que dejar de trabajar y dejo de trabajar. Esa desprotección, y al mismo tiempo, si mañana alguien se queda sin trabajo, se baja la aplicación y empieza a trabajar. Ese nivel de velocidad entiendo que no se haya cortado. Ahora, plantear que no hay ningún tipo de relación, yo ahí lo veo más resbaloso. Porque está bien, vos no tenés un patrón, o sea, no tenés a alguien directamente que te diga andá y cumplí cierto horario, andá y recoge a tal persona. Pero lo desarrolla un algoritmo, que un algoritmo en realidad es algo creado por una empresa. Entonces la empresa en algún punto terciarizó dentro de sí misma esa cadena de decisiones. Frente a eso, aparte, vos tenés una persona que presta un servicio, que le dicen a dónde ir, a quién recoger, que le tarifan, que lo pueden despedir en algún punto, porque depende de las calificaciones externas. Depende, si no querés agarrar un servicio, también te baja la puntuación y probablemente después de acumular tantos servicios sin tomar, te suspende la te baja directamente. Exactamente, incluso le afecta la cantidad de ganancias que puedan llegar a tener. Entonces, ante eso te pregunto, sí, el acceso
a un puesto laboral es inmediato, es inminente y lo tiene cualquiera que tenga una bicicleta, una moto lo tiene al alcance de la mano, ¿no? Pero ¿qué pasa con la seguridad social? ¿Qué pasa con una obra social? ¿Qué pasa con la RT? ¿Qué pasa con los principales prestadores? Es que ahí está la discusión, yo creo que está mucho más ahí, porque cortar la inmediatez es atentar contra una gran porción de la sociedad que, bueno, demanda conseguir un trabajo y lo tiene en un segundo. Ahora, dejar de ver que, por ejemplo, la empresa retiene esas ganancias del propio prestador de servicios y que la ganancia de la empresa no está en el propio algoritmo. La ganancia de Uber está en la diferencia entre el trabajo, la persona que lleva a una persona de un punto A a un punto B. Ahí, en esa diferencia, entonces, está lucrando en algún punto con el trabajo, su lucro está en la ganancia o la diferencia de esa transacción. No pone auto, tampoco se hace cargo de un seguro, de ningún tipo de seguro, no paga nafta, no paga gasoil, no paga absolutamente nada. Y ningún aporte. Y ningún aporte. Esa persona, por ejemplo, el día de mañana que tenga que hacerse una jubilación, ¿a quién le reclaman los aportes? Poner que alguna plataforma te puede decir, bueno, ponete el monotributo, está bien, pero te lo tenés que pagar vos también. Exacto, Entonces, Y además también se tienen que comprar lo que es la ropa y todos los artefactos que necesitan para trabajar. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ambos, vos por el lado laboral y Fede por el lado de la IA. Si no me equivoco, vos hiciste un trabajo práctico en la facultad respecto a trabajadores de plataforma. sí. Me acuerdo de eso. Y ahora yo pregunto, teniendo en cuenta todo esto que estuvimos hablando, ¿podría ser que llegue a existir un derecho laboral que cambie tanto que empiece a, o sea, que se transforme en un derecho laboral algorítmico? ¿O no es algo viable? ¿Qué sería derecho laboral algorítmico? Que haya reglas, que haya reglas basadas en lo que son las plataformas. Bueno, es que es un poco lo que pasa, se cree ¿no? como un derecho aparte y esas normas Porque están reguladas hay por eso. hay un contrato de adhesión, en este caso, entre la persona que justamente presta el servicio y en este caso la plataforma. Contrato de adhesión en el sentido de que no puede disponer, no puede negociar en algún punto Exacto. lo que dice Exacto. el propio contrato. Exacto, el prestador del servicio adhiere definitivamente a todas las cláusulas, que en muchos casos son abusivas, del lado de la plataforma, que lo que vos decís es una empresa que terceriza el trabajo en definitiva, probablemente programadores y demás, pero en definitiva es eso, o sea, está sujeto a que un algoritmo te diga dónde tenés que llevar un pedido, cuál es el pedido, en qué horario lo tenés que hacer, entonces, y obviamente tenés que cumplir con ciertos comportamientos o conductas para tener una buena puntuación para el algoritmo, o sea, Sí, periodo de descanso, sin Sí, periodo de vacaciones, descanso, sin un montón de... no tenés aguinaldo, no tenés muchísimas cosas, ¿no? Todo el comportamiento como si fuera un empleado bajo dependencia, pero la normativa no lo pone bajo dependencia, Exacto. lo pone como un tercerizado que Exacto. estamos ahí todavía. Ahora, está bien, pero ¿qué hacemos? ¿Lo enmarcamos dentro de la LST? No parece, No podemos. parece. No, que porque se pueda. tampoco, no, tampoco bueno, aplica en exacto. algún punto. Y Sí, si que no uno le dice, aplica. bueno, está bien, vos querés trabajar para Google, perfecto, tenés que trabajar 8 horas diarias. Sí. No. Hay que ver cuántos adhieren a eso. Y cuántos dicen, no, la verdad que la gracia de esto es que yo trabajo 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde y 2 horas a la noche y después ya me voy. Exacto. Porque es el O que tiempo que trabajo tengo. 15 horas corridas un día porque a Al otro tal día horario no. me genera más Exacto. plata y al otro horario no Exacto. voy. Que es mucho lo que hacen, por ejemplo, de Uber, que dicen, bueno, aprovecho un fin de semana, que salen los boliches, Sí. lo que sea, entonces trabajan 3 horas quizás esa noche, 4 horas, no pierden probablemente durante el día tiempo con su familia, más o menos les ingresa el mismo dinero que les puede ingresar un día de semana común, entonces, Incluso, disculpame, nosotros tenemos gente conocida que sale de trabajar y vuelve del trabajo en el auto y se hace un viajecito en Uber y se gana unos pesitos. Es exactamente lo que iba a decir, sí. Eso, Y no. eso pasa. eso pasa. Eso pasa. Incluso atentar contra esa posibilidad, eso yo creo que tiene que ser en algún punto resguardado, no a condición de que haya una desprotección total como la que está ahora. Hay que ver cómo es que se puede llegar a llevar, pero por parte de la compañía o de la empresa es una decisión. Hay que entenderlo como que es eso, es una decisión. Incluso ha habido países donde ante la posibilidad de que se reglamente mediante justicia, que salga una ley que diga, bueno, Uber para poder operar dentro de este país tiene que cumplir con ciertas normas,
la empresa directamente tomó a todos los que estaban trabajando. Entonces podemos decir de que la tecnología va más rápido que la legislación preexistente. Exactamente, sí, sí, eso desde ya. Eso desde ya, y hay que ver cómo es que cómo nos adaptamos a eso y qué es lo que hacemos. Yo lo veo mucho más cercano, todo este boom de inteligencia artificial y todo esto que está llevando, todas estas nuevas problemáticas que está desarrollando, es más cercano a la electricidad. Es súper útil, es increíble, nos cambió la vida. Ok, ¿qué medidas vamos a tornar obligatorias para que eso se pueda llegar a desarrollar? Porque no puede haber un cable colgando y que no haya ningún tipo de precaución. No, bueno, hay que mantener ciertas normas. Bueno, ¿cuáles? ¿Es muy nuevo para ya estar tratando de imponer cortes o no? ¿O es tan abrupto el cambio que tal vez, bueno, hay que normativizar algo y después a lo sumo rever? Y después volver a ver porque el nuevo cambio te traiga una nueva problemática y después volver a ver. Aparte yo creo también que viene un poco por el lado de todo aquello de lo que no somos conscientes. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, yo tengo, ChatGPT es lo único que tengo yo de inteligencia artificial, creo que tampoco lo uso como que quería usarlo, pero bueno, pero yo siempre digo, el ChatGPT es mi mejor amigo, y cuando yo le cuento absolutamente toda mi vida, sabe todo de mí, sabe qué trabajo, qué hago, cómo se llama mi perra, absolutamente todo. Ahora, hasta fotos tiene de mi perra, de mi casa, de un montón de cosas, pues le mando fotos de mi living y le digo cómo puedo acomodar. O sea, yo lo hice, eso. Me compré el sillón en relación a lo que me recomendó. Todo. Y después digo, cuando por ahí proceso, pues en el momento vos lo haces y es hermoso, después cuando procesás y decís, che, yo le estoy dando absolutamente toda la información de mi vida, o sea, sabe absolutamente todo. ¿Somos conscientes de todos los datos que le dejamos a la inteligencia artificial todos los días? Incluso entiendo que mismo cuando nos lee la cara el celular o cuando, o sea, todo. O sea. Es que eso yo me especialicé en gran medida también en lo que es protección de datos y el desconocimiento es brutal. No tenemos ni idea de qué es lo que le estamos entregando como datos, porque todavía tenemos una concepción de dato anacrónica. ¿Por qué? Porque uno cree que ¿cuál es un dato personal? Lo que puede llegar a ser mi número de documento, mi nombre. A mí me sorprendió, por ejemplo, en una de las cursadas, un profesor me acuerdo que había dicho que saben todo de nosotros. Sí. Y de hecho lo probé en clase, puse mis datos y me dijo todo mi historial. ¿En qué me dediqué? Desde inclusive del año, no sé, 95. Es que todo ese tipo, es que justamente la nueva concepción tenemos que volver a entender la importancia que es el sustrato con el que las inteligencias artificiales operan, que son los metadatos. Vos decís, la única inteligencia artificial que utilizás es ChatGPT, utilizás bastantes más. Claro, y después cuando caí en la cuenta que te digo, no, pero también el reconocimiento facial, también esto, también lo otro. Exactamente. Y Instagram, no Instagram, TikTok, todo lo que pueda llegar a ser YouTube mismo, la manera en la cual te provee los videos o lo que vayas a consumir. El algoritmo, es como decís, ¿sí? Muchas veces mi mamá, nula en lo que es tecnología, me dice, el celular te escucha. ¿Sí? Dice, porque yo hablo de una cosa, el celular me escucha. Yo le digo, no te escucha. Sí, bueno, pero chicos, si vienen más lejos, no hubo una decisión masiva en todo Estados Unidos del ChatGPT sí. por el tema de que se comentaba de que Trump había, o mejor dicho, la plataforma ChatGPT otorgó a Trump nuestros datos personales para todo el litigio, bueno, de guerra que estamos en este momento. ¿Es ajeno a eso? O no sé, pero podría decirse que los datos es el nuevo petróleo. Es que en algún punto termina siendo el metadato, porque vos terminás viendo, yo no necesito decirle dónde trabajo, que podría llegar a ser entendido. Bueno, el lugar donde trabajo puede llegar a ser entendido como un dato personal. Está bien, la verdad que Google no necesita eso. Google sabe que yo salgo de mi casa a cierto horario y estoy 8 horas en un lugar y después regreso al lugar donde miro YouTube. Entonces, bueno, probablemente esto sea la casa, probablemente esto, ¿qué es? Estudio jurídico de, bueno, va a trabajar ahí. Entonces ese razonamiento es el... Ahora que vos lo decís, a mí me pasa muchas veces que yo tengo Waze en el celu, a mí me pasa que muchas veces me subo al auto y me dice,
tantos minutos para ir a tal dirección. Pero No sabés, vos sabés a dónde voy, yo no. claro, yo no iba a ir ahí, ¿viste? Como el tipo. Claro, es que justamente la cuestión de entender qué es el nuevo dato personal. Bueno, ese nos metadato. respondimos que no somos conscientes. No. Conciencia, perdón, hago una pregunta. ¿Alguna vez alguien le llevó los términos y condiciones? No. ¿En la política de la universidad? No, para nada. Cuando bajás la aplicación, tenés que aceptar. Cuando aceptás, en teoría, ya estás aceptando los Los términos. términos y Claro, condiciones. es como si lo hubieses leído. Exactamente, Es Haces que- un clic en el cuadradito, exactamente. y aceptás. Ahora, ¿qué pasa si no lo querés aceptar? No puedes utilizar la aplicación. Bueno, hace unos años pasó lo mismo con las cookies. Exacto, sí. Con las cookies. Sí. Ahora permite rechazar parcialmente, rechazar totalmente. Antes las tenías que aceptar de Todas. digamos, Antes claro. ni siquiera te decían. Sí, no. Solo se descargaban. Exacto. Bueno, es que la cuestión normativa de lo que puede llegar a ser la falta, hasta un momento hubo un gran avance en lo que es Unión Europea, que definieron, bueno, qué es una cookie. Claro. Y al principio, cuando yo lo vi, la nueva normativa, digo, bueno, es un poco gracioso. Pero después empezás a ver, no, pará. Está obteniendo datos, está resguardando, se está alojando algo dentro de tu computadora. Bueno, está bien que eso esté bastante claro, cuáles son estos términos que tienen que cumplimentar para poder operar. En ese sentido es algo que tenemos que poder interiorizar, que esa discusión va a estar, que ya está operando incluso. Ya no es necesario que uno le diga mucho más. Ya sabe dónde vivís, ya sabe con quiénes te relacionás. Incluso muchas veces uno cree justamente eso. Nos escuchan todo el tiempo. La verdad que en gran medida somos bastante predecibles. Vamos a un lugar, hablamos de más o menos las mismas cosas, vemos ciertas series que todo está en algún punto conectado. Y si viste una serie y yo vi otra serie, bueno, probablemente nos vaya a gustar. Y dentro de esa idea o dentro de esa proyección va a estar relativamente cerca de lo que hablemos. Entonces esa cuestión de que no necesitan ni siquiera escuchar. El propio razonamiento del algoritmo lleva a algo que es bastante certero con la realidad, ¿no? Recuerdo que una vez estábamos en el auto con mi hermana y yo le decía, el teléfono te escucha. Cuando vos hablás, esté apagado o no, te escucha. Y ella me decía, a ver, y agarraba el teléfono y decía, capibara, vamos a ver qué sucede. De hecho, después le empezó a aparecer muchas publicaciones en Instagram acerca del capibara. Totalmente. Sí. Esa es una de las cosas, ¿no?, que fue sucediendo. Sí. Es decir, que la inserción de la tecnología en nuestras vidas nos va afectando de forma diaria sin darnos cuenta. Es que en algún punto, y también es, de nuevo, que tal vez es más filosófico mucho de lo que he terminado de leer para poder entender qué es lo que está pasando. Todo es tecnología. Una mochila es tecnología. Uno termina pudiendo desarrollarse y tener ciertas actitudes, actividades y más, según la tecnología con la que cuente. No es lo mismo que podamos estar haciendo esto acá, no es lo mismo que yo haya venido en el auto, no es lo mismo que yo tenga una tablet. Eso me potencia o me limita según mi acercamiento y según la comprensión que yo tenga para utilizar ciertas herramientas. Recuerdo que un profesor me decía, nosotros en materia de transporte nos manejábamos con reglas más o menos establecidas. Ahora, las próximas, digamos, lo que tenemos que enfrentar de acá en adelante es, por ejemplo, el manejo de la inteligencia artificial en los buques, en los vehículos de transporte público, en los mismos drones, que muchas veces se conocen como drones, pero son BANT y no están legislados. Totalmente. Entonces, ¿a quién demandamos? ¿A quién hacemos responsable? ¿Cómo establecemos para poder hacer frente a un litigio de esa índole? Es que ahí está la nueva discusión. La nueva discusión va mucho más hacia ese terreno. Uno tal vez piensa con Tesla, poner. Tesla, bueno, es una empresa de automóviles, parcialmente. O sea, el gran interés de Tesla, el gran interés de Elon Musk es los datos. Saber qué conductas tienen, son más rastreadores y tomadores de datos de qué es lo que pasa en la calle real y cómo es que una persona se desarrolla y cómo llega, que los autos. Los autos en un punto lo ve como algo casi superficial, por eso incluso lo hicieron que tiene que decir, me resulta gracioso. Hay que entender que su ganancia está en, bueno, qué conductas tienen las personas y cómo es que se lleva adelante su vida y qué podés vender en relación a eso. También está la guerra de la geopolítica global, ¿no? La Totalmente. producción en masa de productos como teléfonos, por ejemplo, y a quién le entregás la información, si a un lado o si al otro. Es que eso yo
lo que yo en gran medida termino de creer es que todavía estamos viendo cosas en una pantalla. Todavía son rayos, radiaciones que nos envían una pantalla. Estamos viendo el razonamiento interno del algoritmo. ¿Qué pasa cuando eso efectivamente se empiece a evidenciar en la calle? Ahí va a estar la cuestión. ¿Qué va a pasar cuando haya un robot caminando? Nosotros tenemos acá a nuestra referente, Samantha, que es referente de Abogados en Acción Quilmes, Hola, que nos viene a chicos. hacer compañía. ¿Cómo están? Bueno, estaba escuchando atentamente acá, detrás, interesantísimo, muy contenta con el trabajo que están haciendo. La gente va comentando las cosas que ustedes dicen. Tenemos algunas preguntitas acá que nos fueron dejando. Sí, van dejando preguntas. Bueno, muy contenta con el trabajo de los jóvenes acá. Así que bueno, los felicito. Y sigan un ratito más antes de que nos saquen del aire. Porque en cualquier momento nos sacan del aire. Pero muy bien, muy bien, muy interesante todo lo que dicen. Y la gente está comentando mucho porque es un tema muy actual. Así que bueno, sigan a los noveles, que es muy importante la tarea que están haciendo. Gracias. Gracias, Sami. Así que, bueno, Fede, mira, acá justo decía Samantha, me llegó una preguntita que nos mandan, que la pregunta es, a ver, la voy a leer. Dice, ¿el derecho puede ser reducido a reglas o siempre va a necesitar de interpretación humana? Siempre, por mi concepción que yo tengo, siempre va a necesitar una interpretación humana. Porque en todo somos una interpretación humana. Una charla puede ser más o menos interesante según la interpretación de la persona que lo ve. Un hecho no es el mismo según la persona que lo lleva adelante, y la interpretación que tenemos de la norma depende del momento, de la circunstancia, la situación, de la persona incluso, del momento del día de la persona. No es lo mismo que alguien lea algo a las 7 de la mañana que a las 8 que después del mediodía. Entonces, en gran medida yo creo que está todo en la interpretación, creerlo como que es una cuestión... Entonces, digamos que podemos afirmar que el desafío de la inteligencia artificial no es si existe o si sirve o no, sino cómo convivimos con la inteligencia artificial. ¿Puede ser? Exactamente. ¿Cómo lo utilizamos? Es una herramienta. ¿Cómo lo utilizamos? Lo podemos usar para... Pero dijiste algo bien clave. Es una herramienta. No nos viene a reemplazar ni a nosotros ni a ningún otro rubro. Bueno, nosotros estamos dentro del derecho, pero también debe de haber un montón de otras ramas profesionales, arquitectos, médicos. Es que incluso existe la inteligencia artificial aplicado a lo jurídico. O sea, la inteligencia artificial es jurídica. Hoy en día creo que las principales editoriales del país están desarrollando, si esto no es de hecho, plataformas propias de inteligencia artificial, ¿no? Ahora, lo que se me ocurre a mí, todo un poco de conclusión para preguntarte de este caso. La inteligencia artificial, o sea, puede generar una justicia, si quiere de alguna forma, más justa. O sea, puede ser una herramienta para que en un caso de familia, por ejemplo, sea más equitativo en una sentencia. O sea, obviamente el juez no va a reemplazar la sentencia del juez, ¿no? Pero puede ayudar al juez justamente a realizar una sentencia más justa para las partes, una mayor composición para las partes, o solamente nos sirve a los abogados, por ejemplo, que tenemos que hacer telegramas y dice, mira, necesito que me redactes esto. Armé esto, déjamelo prolijo. Sí. O directamente pasámelo en telegrama. Es que en gran medida es medio de lo que estamos hablando al principio. Lo que va a reemplazar son las tareas repetitivas. Todo lo que pueda llegar a ser es una herramienta y va a complementar y ayudar y ser un gran diferencial de las personas que la sepan utilizar. Eso, en ese sentido, desde ya. Reemplazar todo el razonamiento y todo lo que hay atrás, al menos en el hoy. Tenemos un montón de preguntas que nos Quedaron pendientes. Bueno, vamos a tener que, o te vamos a tener que citar, y hacer una segunda parte, un café 8 claro. al día, o bueno, le contestamos a la gente por nuestra vía, después cualquier cosa. Los doctores van a tener sus Instagram. Suele cobrar mucho por estas cosas, así que te lo gratis, la verdad que... El dato del doctor es Federico Luquelli. Federico Luquelli, doctora. Sabrina Huizán. Antar Lucas Nicolás. Yo, Novelli Sofía. Y Alberto Godoy, quien les habla.
Así que bueno, les agradecemos a todos por haber estado presentes hoy en nuestro primer streaming, así que con los nervios y todo, les agradecemos por Sobre todo estar ahí. agradecer a Bernal TV. Gracias a ellos nosotros tenemos un espacio como para poder compartir. Y a EA también por el espacio, así que bueno, los esperamos en la próxima edición.